Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto volvernos a encontrar por este medio. Gracias a Dios porque ya estamos listos como cada lunes para estudiar la palabra de Dios, para una vez más estudiar sobre ese libro tan maravilloso que, como ya vimos la semana pasada, es como una antorcha encendida que nos va mostrando el camino para no tropezar, para no caer. Esa antorcha debemos de mantenerla encendida todo el tiempo. Bueno, pues vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre, gracias te doy, Señor, en este día, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de poder estar nuevamente reunidos, Señor, con el único propósito del Señor, de glorificar tu nombre por medio del estudio de las Sagradas Escrituras. Padre, te damos gracias porque hemos estado aprendiendo cosas extraordinarias y maravillosas, Señor, sobre tu santo libro, Señor. Hemos estudiado, Padre, cómo fue, Señor, que tú lo dictaste, se lo dictaste a esos santos hombres, Señor, por medio del Espíritu Santo, Señor, y que brotó de tu corazón, de tu mente, Señor, cada palabra que está estampada en la palabra de Dios. Y ahí, Señor, tú nos das, Señor, los pasos a seguir para la salvación, Padre Santo. Gracias, Señor, porque aprendimos, Señor, que el personaje central de toda la Sagrada Escritura, Señor, de principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Señor, es nuestro Señor Jesucristo, Señor, nuestro amado y suficiente Salvador. Gracias, Padre, por proveernos una salvación así, Señor. Gracias, Padre Santo, por poner en nuestras manos este sagrado libro, Señor, porque aún tenemos la oportunidad, Señor, de estudiarlo, de predicarlo, Señor, de compartirlo, Padre Santo, de tener estos medios como la radio, la televisión, el internet, Señor, para poder comunicar tu palabra, Señor, para poder comunicar tu mensaje de salvación, tu mensaje de vida, Señor, las buenas nuevas, Señor, de que aún hay oportunidad para el perdido, Señor, que todavía pueden venir al arrepentimiento, Señor, delante de tu presencia, Señor, a pedir perdón, Señor, acercarse, Señor, al trono de tu gracia, Señor, para alcanzar el oportuno socorro, Señor, para pedir perdón, Señor, por los pecados cometidos. No importa, Señor, el tamaño del pecado, sea grande, sea chico, Señor. Tú lo puedes perdonar, Señor. Y puedes darle, Señor, la salvación a todo aquel que se arrepienta y venga, Señor, con un corazón verdaderamente arrepentido a ti. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanitos en la fe, Señor, que ya están preparados para escuchar el estudio del día de hoy, Señor. Así como nuestros amigos y amigos, Señor, que también, Señor, cada lunes disponen en su corazón un tiempo, Señor, para escuchar tu palabra. Padre, yo te pido, Señor, que cada palabra, Señor, que cada estudio, Señor, que han escuchado, Señor, quede grabado en sus corazones, Señor, quede establecido en sus corazones, Padre Santo, y que así puedan ponerlo también por obra, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo obrando, Señor, en esta hora, Señor, que sea tu Espíritu trayendo entendimiento, Señor, a nuestras mentes, a nuestros corazones, Padre, que abra, Señor, nuestros oídos espirituales, Señor, nuestros ojos espirituales, Padre, que estemos atentos, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, quita todo estorbo, Señor, todo aquello que venga a perturbar este tiempo, Señor, todo aquello que venga, Señor, a querer, Señor, entorpecer este tiempo, Señor, de recogimiento, Señor, para estudiar tu palabra. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo sea usando mi vida, Señor, para transmitir tu palabra, Señor. Que no sean mis ideas, que no sean lo que yo creo, Señor, sino tu bendita palabra, Señor. Muchas gracias por el hermoso privilegio que me das, mi Señor, por poder hablar a otros de tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Padre, pues te doy gracias, Señor, por este tiempo y te doy gracias, amigo, amiga, hermano, que estás ya ahí dispuesto en tu corazón para oír este estudio del día de hoy.
Estuvimos hablando sobre la palabra profética más segura, la palabra profética, que es la palabra de Dios y que no hay nada más que añadirle, ni que quitarle, ni que ponerle, porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios es lo que nosotros necesitamos. Dice Juan, y muchas, muchas más cosas hizo Jesús, muchas. Y dice Juan, que si las escribiera, no alcanzarían todos los libros del mundo para escribir todas las cosas que hizo el Señor, pero las que están escritas aquí, en la palabra profética más segura, son las que tú y yo necesitamos y que son necesarias para nuestra salvación, para nuestra alimentación, para nuestra guía. Ajá. Entonces, pues vamos a seguir estudiando. Ya hemos estudiado que la palabra profética es viva y eficaz, que la palabra, por ser viva y eficaz, tiene un poder transformador, porque es una palabra viva, es una palabra que está en acción todo el tiempo. No es una palabra muerta, sino una palabra viva, que cuando llega la vida del ser humano, empiezan a haber transformaciones, empiezan a haber cambios en la mentalidad, empiezan a haber cambios en nuestra manera de comportar. Y hoy vamos a comenzar un estudio DIF nuevo, que va obviamente tomado de la mano con los estudios que hemos tenido. Hoy vamos a iniciar el estudio estableciendo una relación con la palabra de Dios. Ya hemos aprendido que la palabra de Dios es viva y eficaz y que para que esa palabra de Dios sea eficaz en nuestras vidas, también debe de ser establecida, debemos de ser hacedores, no oidores olvidadizos, sino oidores y hacedores de la palabra. Eso es sumamente importante que lo tengamos presentes. La palabra de Dios viene a hacer cambios radicales en nuestras vidas cuando nosotros decidimos poner por obra la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre precisamente esa forma de establecer una relación con la palabra de Dios. Una relación cuando nosotros, ¿verdad? Éramos pequeños, en el caso mío, ¿verdad? Era pequeña, pues cuando tenía una amistad con alguna amiguita, y para poder establecer una relación con esa amiguita, una verdadera relación, pues obviamente teníamos que tener una relación más estrecha, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de cuando yo era niña, ¿verdad? Mi amiguita venía a mi casa, hacíamos nuestras tareas, jugábamos, o bien iba yo a la casa de mi amiguita, y a la hora del recreo andábamos juntas, nos platicábamos nuestras cosas, nuestras experiencias, nuestras historias, nuestras tristezas, nuestras alegrías, y entablábamos una relación que nos permitía conocernos más. Y cuando hablamos y por ejemplo también, ¿verdad? Cuando somos novios, también, ¿verdad? Establecemos tiempos para poder conocer más a esa persona con la que hemos determinado tener una relación de noviazgo y que más tarde llegará a ser una relación para matrimonio, una relación para casarse. Y para ello necesitamos tiempos, necesitamos conocernos más, necesitamos platicar y establecer una relación más firme. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo un novio y como ahora se usa, ¿verdad? Que se hacen novios por internet y nunca se ven y por internet nada más se platican pues las cosas que ellos consideran que son bonitas, que son padres, incluso hasta ponen fotografías que ni siquiera son de ellos o fotografías retocadas. Entonces, pues esa no es verdaderamente una relación. Pero cuando establecemos una relación, hay un acercamiento más profundo. En este caso, estamos hablando de establecer una relación con la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a establecer tiempos de relación más profundo, más concreto, más
tiempos más especiales con la palabra de Dios para que entonces podamos tener una relación más profunda y más real con la palabra de Dios. Y para comenzar, vamos a leer en la palabra de Dios. Vámonos a Deuteronomio 6. Deuteronomio capítulo 6, del versículo 1 al versículo 9. Y en esta parte de la Sagrada Escritura en Deuteronomio, ya hemos hablado en otras ocasiones sobre alguna parte de Deuteronomio, en cuanto te acuerdas que incluso leíamos que dice la palabra de Dios, que nosotros les enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios, dice, y anótalas en tus postes, en tus puertas, platícaselas a tus hijos durante el camino, y ya lo platicamos alguna vez, pero hoy vamos a recordar y vamos a ver una parte un poquito más amplia de esta parte de la Sagrada Escritura. Dice así la palabra de Dios en Deuteronomio 6, del 1 al 9. Dice la palabra de Dios. Esto pues, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Estas palabras son de Moisés. Moisés le está diciendo al pueblo, estos son pues los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que les enseñase, que les hablare de ellos para que los pongáis por obra, en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Te acuerdas? Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué maravilloso es lo que aquí nos está diciendo. Por eso te decía yo en estudios pasados que la voluntad de Dios para su pueblo, para sus hijos, para ti, para mí, que ahora somos sus hijos, es buena, agradable y perfecta. Así es su voluntad. Y aquí en estos mandamientos que Moisés le está, de los que les está hablando Moisés al pueblo, aquí les está diciendo, miren, estos son mandamientos que Dios me dio para que yo les hablase, para que yo les enseñase y para que los pongas por obra allá, a la tierra que vas a tomar, a la que Dios nos va a entregar como nuestra. El Señor quiere que los pongamos por obra. Y dice, y también estos mandamientos que el Señor nos da son para que le tengamos el temor reverente, le tengamos reverencia a Dios,
le tengamos respeto, porque cuando nosotros decimos tener el temor correcto a Dios, estamos hablando de una reverencia correcta, de un respeto reverente. Actualmente, la gente habla de Dios de una manera soez, hacen chistes de mal gusto, se expresan de Dios de una manera grosera, grotesca, y eso es ser un blasfemo. Y Dios no quiere que seamos blasfemos. Dios quiere que le respetemos, porque es nuestro creador, es nuestro hacedor, es nuestro Dios. Y dice además que para que guardemos, para que respetemos, le temamos correctamente a Dios con un respeto, con un temor reverente, y guardemos todos sus estatutos, todos sus mandamientos que Dios estableció en su palabra, que nos dio y que están establecidos en su palabra. Y dice además, y no solamente tú, sino tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida. No nada más hoy, ni mañana, ni el domingo porque fui a la iglesia, o el miércoles porque tuve estudio de la Biblia. No, todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que tus días, para que mis días, para que nuestros días sean prolongados. ¿Qué quiere decir prolongados? Que sean años fructíferos, años bendecidos, años que los podamos vivir en multiplicados en todo. Que nuestra mesa sea bendecida, que nuestros hijos sean bendecidos. Y dice acá también, dice, oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra. El Señor nos dice en este momento, en esta hora, mi pueblo, hijos, amados hijos, cuida por poner por obra mis mandamientos, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques, como te ha dicho Jehová, como se lo dijo a nuestros padres y como nos los dice hoy, para que nuestros hijos también sean multiplicados. Y dice también, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay muchos dioses. No hay el santo para esto, el santo para el otro, el santo. No, hay un solo Dios, el único Dios verdadero. Jehová, Dios de los ejércitos. Jesús, al que envió en propiciación para nuestros pecados, y su Espíritu Santo que ahora nos habita. Es un Dios trino. Y dice además, y amarás a Jehová de todo tu corazón, con todo nuestro corazón. Por eso debemos de cuidar, dice la palabra, ya lo hemos estado estudiando, dice la palabra de Dios, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque en el corazón, del corazón mana la vida. Para que de nuestro corazón emane la vida, tenemos que llenarla de cosas buenas, de cosas correctas, llenarlas de la palabra de Dios, porque ahí es donde están anidados nuestros sentimientos, para que sean sentimientos correctos. Y dice, y con toda tu alma, con todos tus fuerzas, con todo tu vigor, con todo lo que el Señor ha puesto en tu vida. Dice, y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Dice el Señor, estas palabras que yo te mando hoy, estos mandamientos, estos estatutos que estás escuchando hoy, estarán sobre tu corazón. Establécelas en tu corazón. Ahí anídalas en tu corazón. Y dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano.
y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en las postes de tu casa y en las de tus puertas. Amén. Aquí el Señor nos está diciendo que debemos de hablarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Dice, cuando vayas por el camino, te decía yo cuando vimos ese estudio, cuando vamos a dejarlos a la escuela o cuando nos vamos al mercado, hablarles de historias bíblicas, hablarles de la palabra de Dios. Obviamente, ¿verdad? Les vamos a hablar a nuestros hijos conforme a su edad. Si los niños son pequeñitos todavía, pues hablarles de historias bíblicas que puedan ser comprensibles a su edad y aún en su pequeña edad puedan conocer la grandeza de su Padre Celestial. Si son adolescentes, bueno, hablarles conforme a su edad. Si son jóvenes adultos, hablarles conforme a su edad, porque en la palabra de Dios podemos hablarles conforme a su edad, conforme a su capacidad. Entonces, debemos de hablarle, dice, en el camino, cuando nos vayamos a la cama, cuando nos levantemos, ponerlas bueno, yo en el caso mío, ¿verdad? Pongo en las paredes de mi casa cuadritos con textos bíblicos. A veces, ¿verdad? Pongo calcomanías en la puerta de la calle, pero como ahorita ha llovido mucho, pues la calcomanía que había puesto se cayó. Entonces, comúnmente hago eso, que la gente conozca que el lugar donde llegan es un lugar donde se adora y se sirve al Dios vivo. Yo te aconsejo que si tú puedes hacerlo, lo hagas bien. Háblale a tus hijos de su Padre Dios, que es grande y maravilloso. Háblales, los niños entienden muy bien las historias bíblicas. Yo tengo mis nietecitos y cuando me los traen de visita, aprovecho la oportunidad para hablarles de historias bíblicas, les pongo a hacer dibujitos, aprender algún pequeño texto o bien a cantar un pequeño canto alabando a Dios. Y mis niños aprenden muy bien y yo no creo que los demás niños sean la excepción. Yo creo que todos los niños tienen una capacidad maravillosa para aprender. Entonces, yo te aconsejo que lo hagas. Esta parte de la Sagrada Escritura es un pasaje extraordinariamente poderoso. Vamos a irlo desglosando poco a poco, porque déjame decirte, amado hermano, amado amigo, que es muy diferente, muy diferente, y debemos de encontrar esa enorme diferencia, ese abismo que hay entre tener una relación con Dios y tener una religión con Dios. Porque también es muy diferente tener una relación con la palabra de Dios que establecer una religión con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la parte o en la porción de la Sagrada Escritura que acabamos de leer, de Deuteronomio 6:1 al 9, habla de la palabra de Dios en términos de relación, no de religión. ¿Por qué? Porque acabamos de leer una relación, ¿verdad? Que es, dice, al levantarte, al acostarte, andar por el camino, en tu casa, en todo momento, no pierdas la oportunidad para hablar de la palabra de Dios. Eso lo estamos hablando con referencia a nuestros hijos, pero bien podemos hacerlo a lo mejor con la amiga que nos encontramos cuando fuimos al mercado, o en el caso de los varones, a lo mejor con el amigo del trabajo, a lo mejor con el vecino que todos los días se encuentra en el trayecto a su trabajo, y poder encontrar una hendidura para poder hablar de la palabra de Dios. Siempre hay una oportunidad para hablar de la palabra de Dios, para hablar de las grandezas de nuestro Padre. Entonces, tenemos que diferenciar qué es tener una relación con Dios y qué es tener una relación o una religión con Dios. ¿Qué es tener una relación con Dios y qué es ser religioso? ¿Qué es tener una relación verdadera con la palabra de Dios y qué es
tener una religión con la palabra de Dios. Básicamente, entendiendo que la diferencia entre relación y religión se encuentra en la actitud interna de cada hombre para con Dios. ¿Por qué? Porque quien vive una religión con la palabra de Dios busca constantemente cumplir con toda forma externa de piedad, aunque su convicción no concuerde con eso. Cuando somos religiosos con la palabra de Dios, cuando somos religiosos con este libro, ¿sabes cuál es nuestro comportamiento? Que todo lo que está aquí escrito lo queremos cumplir al 100. Si la palabra de Dios dice que demos ofrendas, pues las vamos a ver porque la palabra de Dios lo dice que lo hace. Si la palabra de Dios dice cualquier cosa que nos marque la palabra de Dios, la hacemos con religiosidad. Ah, no, es que dice la palabra de Dios. Pero estamos olvidando lo más importante. A lo mejor tengo una apariencia de piedad y visito a los hermanitos y oro por los hermanitos y predico la palabra. Pero una vez que yo llego a la casa de ustedes, me transformo. Hablo palabras, dijera mi pastora, palabras de 15 pisos. Tengo comportamientos incorrectos. Me echo mis copetines el fin de semana. Voy y me meto al bar. Entonces no hay congruencia. Y tiene que haber congruencia en lo que hablamos y en lo que hacemos. ¿Te acuerdas que estábamos en uno de nuestros estudios? Incluso se hablaba, y lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando los fariseos le decían al Señor, oye, pero ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Eso es pecado. Y el Señor les dijo, ¿verdad? Ustedes están más preocupados por lavarse las manos, que al fin y al cabo lo que comen se va a ir a la letrina, que lo que entra a su corazón, lo que entra y lo que sale de su boca, eso es lo que contamina al hombre. ¿De qué sirve que seamos muy religiosos y que cada domingo estemos sentados en la iglesia y estemos escuchando el sermón? Pero toda la semana somos unos diablos. Entonces tiene que haber una congruencia en lo que estamos haciendo. Podemos tener una apariencia de piedad, pero no tener una convicción interna. Y es bien importante que la transformación venga desde adentro, porque lo que venga desde adentro, esa transformación se va a ver en el exterior. Y no es al revés, no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera viene la transformación. En esa forma de vida que busca calmar su conciencia de pecado a través de la práctica de formas de adoración que aparentemente son agradables a Dios, y eso es una realidad, hermanos, ¿verdad? Hay gente en la religión que todo mundo conoce, ¿verdad? Donde cada 8 días la gente se va a confesar. Toda la semana hacen y deshacen de su vida y el domingo se van a confesar o a tomar la Santa Comunión que les llaman. Pero toda la semana vivieron de una manera incorrecta. O bien, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, el domingo que vaya, el domingo oro, el domingo canto, el domingo doy mi ofrenda, doy mi diezmo y levanto mis manos y le alabo al Señor y salgo de la iglesia y me transformo. Entonces, ese tipo de cosas que el hombre hace muchas veces, incluso en el cristiano, ¿verdad? Sucede. Hay cristianos que toda la semana llevan una vida incorrecta, una vida reprobable, comportamientos, golpean a la esposa o la insultan,
No te estoy diciendo que es la regla. No todos los hombres cristianos son así. Hay hombres que verdaderamente son personas ejemplares, personas que verdaderamente aman a sus mujeres y que las tratan como a vaso más frágil, que son hombres que verdaderamente llevan una verdadera relación con Dios y su transformación es genuina, tienen comportamientos correctos toda la semana, actitudes correctas, actitudes de piedad correctas porque su interior es así. Pero hay otros que no, hay otros que no. Hay otros que en el entorno donde se mueven son cristianos que toman una apariencia de piedad, pero interiormente sus vidas están patas para arriba. Pero cuando van a la iglesia y tienen esas actitudes, únicamente es así como que hacen ese tipo de cosas o quieren hacer lo que dice la palabra como algo muy religioso, porque su conciencia los ataca día y noche, porque ellos saben perfectamente que están haciendo lo incorrecto. O bien, hay personas que no se cansan de decir, no es que yo tengo el corazón de David. Yo soy como David, tengo el corazón de Dios. Y lo repiten. Quizás han de decir que si lo repiten tantas veces se haga realidad, pero no, hermanos. En el camino de Dios nada funciona como magia. Todo lo que tenemos que hacer conforme a los estatutos de Dios es conocimiento y poner en práctica. Conocerlo, establecer una relación con Dios y poner por obra lo que estudiamos, lo que leemos, lo que el Señor nos dice. Porque no va a ser por arte de magia, va a ser porque hay un deseo genuino de conocer más de Dios, de establecer una relación con Dios, una relación correcta, una relación que le agrade a Dios verdaderamente. ¿Por qué? Porque ese tipo de relaciones religiosas, legalistas, no le agradan a Dios. Vivir una religión con la palabra de Dios es pretender, y escucha bien lo que te voy a decir y pon mucha atención, vivir una religión con la palabra de Dios es pretender engañar a Dios, diciendo que su palabra vive en nosotros, pero mostrando con todas nuestras actitudes que eso no es cierto. Fíjate esta parte que te acabo de decir. Cuando nosotros queremos vivir una religión con la palabra de Dios, queremos ser muy legalistas, ¿verdad? Hay gente que dice que si me visto con una falda hasta el suelo, soy más santa. Aunque yo lleve una vida terrible, pero si traigo la falda hasta el suelo, pues esa es muestra de que soy una mujer piadosa. No, hermanos, no es la apariencia. Obviamente la palabra de Dios dice que debemos de vestir decorosamente. Decorosamente, hermanos. No puedo decir que soy cristiana y andar de una manera indecorosa. Porque mi vestimenta no es la que marca lo que yo soy, sino lo que yo soy internamente. Y lo que yo soy internamente se va a reflejar en el exterior. Y cuando nosotros queremos o pretendemos, ¿verdad? Porque se nos olvida que Dios todo lo sabe y que Dios todo lo escudriña. A veces queremos decirle al Señor, mira, Señor, yo soy bien religioso, soy bien, no salgo de la iglesia, levanto mis manos, te adoro, te sirvo en la iglesia, mira, ayudo a los pobres, sirvo en esto, sirvo en lo otro, me he visto así, me he visto asado, y tú sabes, Señor, que te amo. Pero el Señor que todo lo sabe y que todo lo escudriña, se da cuenta de que lo único que nosotros tenemos es apariencia y que nuestro interior está lleno de gusanos. ¿Te acuerdas cuando el Señor dijo
Estoy harto, harto, sepulcros blanqueados. Por fuera se ven hermosos, se ven muy bonitos, muy limpios, muy adornaditos, pero por dentro están llenos de gusanos. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando tú y yo queremos tener una religión con la palabra de Dios, cuando creemos que porque hacemos esto, hacemos lo otro y hacemos esto otro, nos volvemos más espirituales, aunque nuestras vidas estén patas para arriba. Tenemos que comenzar por lo interior, para que cambie lo interior. Si lo interior se lo entregamos a Dios para que lo transforme, para que lo limpie, indudablemente habrá una transformación tremenda. Tremenda, hermanos. Si leemos la palabra de Dios con verdadero deseo de que la palabra de Dios se encarne en nuestras vidas, que la palabra de Dios verdaderamente venga a nuestras vidas y la ponemos por obra, habrá una transformación, te decía yo el otro día, habrá un parteaguas, hermano. En mi caso, de la Rosa María, de cuando el Señor me levantó de la inmundicia, al día de hoy, habrá un cambio. Pero si me sacó de la inmundicia y yo insisto en mis malos hábitos, en mis malas, entonces no va a haber ningún cambio y a Dios no puedo engañarlos. Puedo estar todos los domingos en la iglesia, puedo participar de todos los estudios que se impartan en la iglesia, puedo participar en todas las actividades que haya en la iglesia, pero si mi corazón, mi actitud, mi relación con la palabra de Dios, mi relación con Dios no es la correcta, de nada sirve todo lo que esté haciendo. La palabra de Dios es bien clara, dice que todo lo que nosotros hagamos, todas nuestras obras de justicia, todo lo que hagamos para querer mostrar que somos muy buenos o que somos muy justos, son como trapos de inmundicia. Tenemos que entender eso, hermanos. Dice, sin embargo, Deuteronomio 6, 1 al 9 revela principios muy importantes sobre cómo tener una relación personal con Dios y con su palabra. Vamos a ver, mira, en el versículo 1 de Deuteronomio 6, hace una clara referencia al estilo de vida de los que viven en la tierra de promesa, es decir, los que vivimos en la tierra que Dios nos ha prometido. Estas personas tienen que tener un estilo de vida diferente y poner por obra la palabra de Dios. Entonces, en el versículo 1 estamos viendo de Deuteronomio 6, estamos viendo que aquí en esta parte de la Sagrada Escritura nos está hablando, nos está diciendo Dios que nosotros somos personas que ya debemos de tener un estilo de vida diferente, ya no podemos ser iguales, porque ya el Señor nos sacó de ahí del pozo cenagoso, nos sacó de ahí de la inmundicia, nos limpió y así como un bebecito que nace y está limpiecito y está nuevecito y que si tú te das cuenta ves sus huellitas de sus manitas están pero nuevecitas, sus deditos, todo así, hermanos, así cuando venimos a Jesús pedimos perdón con un corazón verdaderamente arrepentido y nos arrepentimos y Jesús nos perdona, nos limpia por medio de su sacrificio, de su sangre. Quedamos limpios, somos justificados. Por lo tanto, ahora somos personas que vamos a vivir de esa promesa, porque vamos a ser llevados a la tierra celestial. Ya somos hijos de promesa.
Y por lo tanto, nosotros debemos de vivir temporalmente en esta tierra, pero ya con un estilo de vida diferente, con un estilo de vida diferente, y que debe de poner por obra la palabra de Dios. Aquí es lo que nos está diciendo el número 1 cuando dice que estos son los mandamientos que el Señor nos da y que debemos de ponerlos por obra a la tierra que el Señor nos lleva para tomarla. Somos hijos de promesa y por lo tanto debemos de andar en un estilo diferente de vida. Que aquel que cuando pases pueda oler el perfume de Dios en tu vida y quiera lo mismo que tú tienes en tu vida. Que pueda decir, yo quiero lo que tiene esa persona que ha sufrido pérdidas, que ha tenido estas circunstancias, que ha tenido este problema, y esa persona vive con paz en su corazón. Y sale de sus labios palabras para bendecir, palabras para aconsejar, palabras para ayudar a otros, para consolar. Porque cuando salga de tu boca, no van a ser consejos tuyos, sino consejos de la palabra de Dios. Porque los consejos, la palabra de Dios es la que da vida. Porque entre más tú leas la palabra de Dios, más la palabra de Dios quedará en tu ser. Y cuando tú hables con otras personas, el Espíritu Santo te va a llevar a decir las palabras correctas para consolar, para ayudar, para corregir, para instruir a otra persona y para hablarle de las experiencias maravillosas que tú tienes en Dios y que aún en medio de las circunstancias difíciles, Dios te ha mantenido de pie. Por eso es que dice que ahora nosotros debemos de vivir, ahora nosotros somos diferentes, somos hijos de promesa y por lo tanto debemos de tener un estilo de vida diferente. Ya no podemos seguir siendo los mismos, debemos de tener un estilo de vida diferente y ese estilo de vida diferente se debe de ver reflejado en nuestras vidas porque ponemos por obra la palabra de Dios, ponemos por obra la Sagrada Escritura, porque ya no vamos a ser iguales. La palabra transforma. Acuérdate que hablábamos en las clases pasadas que la palabra de Dios transforma. Tenemos que entender que Dios ha revelado su palabra para que sea puesta por obra y no solamente para que la contemplemos o para que digamos, híjole, es que sí está bien bonita la palabra de Dios. De verdad que sí dice cosas bien lindas. Yo conocí a una persona que decía, híjole, sí, es que ese libro es un libro de autoayuda bien padre porque da muchos consejos y dice cosas bien padres. No, hermanos, no es un libro de autoayuda, ni tampoco es un libro donde nada más puedas ahí de vez en cuando quieras encontrar un consejo. No, es un estilo de vida. Es un estilo de vida constante, todos los días. Date la tarea, hermano precioso, amigo que me escuchas. Si tú te haces el propósito de cada día, por lo menos leer un capítulo de la Biblia, un día te vas a dar cuenta que ya la terminaste de leer. Y todo eso que tú leíste, fuiste alimentando tu espíritu. Y cuando menos te des cuenta, cuando platiques, cuando hables, de tu boca va a salir la Sagrada Escritura. Y te vas a ir dando cuenta y decir, es que, ¿cómo pues sí la leo, pero realmente muchas veces no he procurado aprenderme así, versículos y todo, y sin embargo, conozco muchas cosas de la palabra de Dios. Yo te invito a que lo hagas, hermano. Es un estilo de vida. No es nada más hoy ni mañana o solamente el domingo o solamente el miércoles o solamente tal día que es el día que a lo mejor tenemos un estudio bíblico. Eso es todos los días, hermano. Tenemos que tener una relación todos los días. Lee, te invito que tomes la palabra de Dios y la escudriñes, que diario, yo te invito
que comiences a leer el Nuevo Testamento y que comiences desde Mateo y que comiences leyendo un capítulo diario nada más, para que no se te haga pesado. Qué bueno sería que por lo menos leyeras 2, 3, 4, 10, pero para que no te veas abrumado porque no tienes la costumbre de hacerlo, lee un capítulo diario. Y va a llegar el día en que tu mismo espíritu va a tener hambre de querer leer más. Y un día vas a decir, híjole, es que ahora ya me quedo picado y quiero leer más. Porque tu espíritu tiene hambre. Y si tú estás dispuesto a seguirlo alimentando, te vas a dar cuenta del gran cambio que va a haber en tu vida diaria, en tu vida espiritual también, que es la más importante. En el versículo 2 revela que en la medida que guardamos la palabra de Dios, temeremos a Él. En la medida en que tú y yo tengamos relación con la palabra de Dios y conozcamos al Dios vivo, conozcamos al Dios verdadero, vamos a tener el temor correcto delante de Dios. Porque hay gente que dice que le teme mucho a Dios, pero dicen palabras terribles en contra de Dios. Si les fue mal, hasta le dicen groserías a Dios. Pero cuando realmente el hombre comience a conocer de Dios verdaderamente, a establecer una relación con la palabra de Dios, sobre todo tú, hermano en la fe, que ya conoces de Dios, te vas a dar cuenta que hasta tu modo de hablar va a cambiar. Tú lo vas a ver. Y vas a aprender a tener el temor reverente correcto para con Dios Padre. Tú lo vas a ver. Es decir, nuestro temor a Dios crecerá si crece nuestra obediencia a su palabra. Y esto es posible porque al obedecer su palabra le conocemos más a Él y por lo tanto nuestra relación crece. Eso es verdad. Cuando tenemos una verdadera relación con la palabra de Dios, entonces empieza a haber en nuestro interior el deseo de obedecer los mandatos de Dios. Si Dios dice que respete a mi padre y a mi madre, que los honre, ya leí, pero ya entendí por qué debo de leer, de amar a mis padres y respetarlos. Pues que aquí dice que yo no debo de tener dioses ajenos, que al único que debo adorar es a Dios. Bueno, pero ahora ya en la palabra de Dios ya leí por qué. Dice la palabra de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice, pero que hago misericordia a millares de los que me aman, de los que me temen. Entonces ya no voy a adorar imágenes, ya no voy a adorar otros dioses, porque eso hace que Dios envíe maldiciones a mi vida. Yo mismo las estoy jalando, porque cada imagen es un demonio al cual yo estoy adorando. Entonces, en la medida que nosotros vamos entablando una relación más estrecha con la palabra de Dios, entonces en nuestro interior va a haber cada día más el deseo de obedecer a Dios, de llevar a cabo su palabra, y obviamente nuestra relación va a crecer con Dios, porque Dios se va a agradar más de nuestro proceder, de nuestra relación con su palabra, que es viva y eficaz. Cuando tenemos una relación con la palabra, nuestra vida declara a las generaciones siguientes la vida y el amor de Dios. Siempre es más fácil enseñar con el ejemplo, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Mira, aquí acabamos de ver un punto bien importante. Cuando nosotros tenemos una relación verdadera con la palabra de Dios,
nuestro proceder, nuestro hablar y nuestro comportamiento va a coincidir, va a ser congruente. Y si nosotros somos congruentes con lo que hablamos y con lo que hacemos, vamos a darle un mensaje correcto a la generación siguiente. Y esa generación siguiente, si hace lo mismo, va a darle un buen mensaje a la siguiente generación. Porque entonces nuestros hijos podrán ver en nosotros que hay congruencia en lo que hablamos y en lo que hacemos, ¿verdad? Porque si yo le digo a mis hijos que busquemos a Dios, que le sirvamos, pero yo tengo malos comportamientos y no busco de Dios, no le sirvo, pues entonces mis hijos van a decir, bueno, es que tú nos dices, pero tú no lo haces. Pero si mis hijos ven que trato de buscar tiempos con Dios, de asistir a la iglesia, de servir, de hablarles de la palabra, de tener un buen testimonio, entonces será un ejemplo que mis hijos puedan seguir y puedan decir, el mensaje que estoy recibiendo de mi madre es un mensaje correcto, de que la palabra de Dios transforma. Tenemos solamente así que pueda ser un testimonio vivo, un testimonio verdadero el que podamos darle a las nuevas generaciones, para que así podamos darle un testimonio verdadero de amor y de vida a la siguiente generación. Yo te invito, hermano, a que escudriñes la palabra de Dios. Yo te invito nuevamente a que leas la palabra de Dios, a que te des un tiempo para leer un capítulo diario. Por cierto, hablando de un capítulo diario, ¿te acuerdas que un día te dejé como tarea leer el Salmo 119? Espero que lo hayas leído. Y si no lo has leído, todavía es tiempo de que lo hagas, porque un poquito más adelante vamos a comenzar a desglosar, a ver más a profundidad un poco ese salmo tan maravilloso, 119. Léelo para que cuando ya nos toque verlo, que no tardamos en verlo, yo creo que si no la próxima semana, la siguiente ya lo estaremos viendo, pero yo creo que a lo mejor ya la próxima semana estaremos comenzando a estudiar el Salmo 119. Entonces, ahí te encargo que lo leas. Yo creo, hermanito precioso, que hasta aquí nos vamos a quedar porque, como siempre, ese tiempo es un malvado, ese tiempo se apresura a caminar y ya se nos acabó el tiempo, ya se nos vino el tiempo encima. Te agradezco mucho, hermano, que te conectes, que estés sintonizado en Radio Jaí 104.3 FM, como cada lunes lo haces, los lunes a las 11 de la mañana. Qué bueno que lo haces. Estamos también en las redes sociales, en Comunidad de Ferios es Fiel por medio de YouTube o de Facebook. Si tú llegas a ver este mensaje por Facebook o por YouTube, yo te invito a que lo compartas, que se lo compartas a tus amigos, a tus amigas, a tus familiares. Y espero en Dios que este mensaje, este estudio pueda ayudar a alguien de tu familia, a alguien de tus amigos, pero compártelo, difúndelo. Difundir la palabra de Dios es algo que el Señor nos mandó a hacer. Contribuye para que la palabra de Dios sea difundida, difúndelo, compártelo, compárteselo a tus contactos. A alguien le va a llegar esta palabra en el momento más adecuado por una circunstancia en específico que esté pasando. Te aseguro que va a ayudar a esa persona. Yo te invito a que lo hagas. Vamos a orar para terminar este tiempo de estudio con el Señor. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te doy, Señor, por este tiempo. Ayúdanos, Padre de la gloria, a entender, Señor, que tú veniste, Señor, a hablarnos, Señor, de tu palabra, de la salvación. Señor, tú no veniste a hablarnos de una religión, Señor, porque la religión, Señor, únicamente son
reglas y reglas y reglas, Señor, que el hombre quiere llevar a cabo para poder encontrar el favor delante de ti, Señor, encontrar, Señor, ser agradable delante de ti, Señor. Pero tu palabra dice, Señor, que no es por obra, Señor, para que nadie se gloríe. No es por lo que nosotros hagamos para ser mejores personas, Señor, porque ya lo hizo todo Jesús, Señor. Si tú pones, Señor, tú ves a cada uno de nosotros, Señor. Tú no ves, Señor, a nosotros, Señor, porque si no estuviéramos perdidos, Padre. Pero tú ves en nosotros, Señor, el sacrificio de Jesús. Y por él, Señor, gracias a Jesús, tú tienes misericordia de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer lo bueno, lo correcto, porque eso te agrada a ti, Señor. No es, Padre Santo, para que cuente para mi salvación, sino porque tiene que ser forzosamente el resultado de mi relación con tu palabra, Señor, de mi relación contigo, Padre. Tiene que haber un cambio, Señor. Si yo tengo esos tiempos contigo, Padre. De otra manera no lo puede haber, Señor. Solamente serán apariencias, Padre. Y tú eso lo desechas, Señor, porque tú nos conoces, Señor. A ti no podemos engañarte, Señor. A ti no podemos, Señor, mostrarte piedad, Señor, y estar por dentro llenos de gusanos, Señor. Queremos, Padre de la gloria, que nuestro holocausto, nuestro sacrificio diario suba a ti, Señor, como un olor fragante, Señor. Y ese sacrificio diario, Señor, es nuestro buen comportamiento, nuestra obediencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser olor grato delante de tu presencia, Padre. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanitos, Señor, en la fe, que escucharon el día de hoy, Señor, este mensaje. Y a nuestros amigos y amigas también, Señor, que se conectan cada lunes, Padre, para escuchar los mensajes. Padre, te pido por todo aquel, Señor, que por medio de Facebook o de YouTube, Padre, puedan escuchar, Señor, estos estudios, Padre, que los puedan compartir con sus amigos, Señor, para que se difundan, Señor, estos estudios, estos mensajes, Padre Santo. Tu palabra dice, Señor, que así, Señor, como la lluvia y la nieve, Señor, bajan del cielo, Padre Santo, y humedecen, Señor, la tierra, Señor, y la hacen fructificar, Señor. Germinar, Padre de la gloria, y dan fruto, Padre de la gloria, da fruto, Señor, y da semilla, Padre, para el que siembra, Señor, y pan para el que come, Señor. Así es tu bendita palabra, Señor. Así es tu bendita palabra, Señor. Tu palabra, Señor, hará todo aquello para lo que tú le enviaste, Señor. No regresará vacía a ti, Señor. Tu palabra, Señor, dará fruto, Señor. Gracias, Señor, te doy en el nombre maravilloso de Jesucristo, Señor, a quien es dada toda honra, gloria y alabanza, Señor. Te doy gracias por el hermoso privilegio que me das, Padre, de poder hablar a otros, Señor, de tu palabra. Padre, te pido, Señor, por mis pastores, Señor. Doroteo, Señor, y Adriana, yo te pido que tú los guardes, que tú los protejas, que fortalezcas sus vidas, Señor, que toque su cabeza hasta sus pies, Señor, y que cualquier enfermedad, cualquier dolor, Señor, que tú, Señor, les sanes, les quites toda dolencia, Padre, en el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre, que ellos sigan, Señor, inclinando su oído, Señor, para oír atentamente, Padre, tu voz, tu hermosa voz, Señor, y que ellos, Señor, busquen tu dirección todos los días, Señor. Te pido, Señor, por el pastor Héctor, Señor, por la pastora Gisela, que tú los bendigas, Señor, que les dé sabiduría y entendimiento, Padre, para seguir dirigiendo de manera correcta, de manera sabia, Señor, esta estación de radio, Señor, que tú pusiste en sus manos para difundir tu evangelio, Señor. Muchas gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Pues, hermanitos preciosos, les mando un abrazo con todo respeto, muy afectuoso, y mi invitación de todos los días, de todos los lunes, perdón. Si no tienes un lugar donde congregarte, donde ir a alabar a Dios, donde buscar la palabra de Dios, te invito a la comunidad de fe Dios es Fiel, que se encuentra ubicada en calle Bronce Lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí te esperamos los domingos. Ahorita tenemos ya nuestros cultos presenciales, los domingos a las 11 de la mañana,
Ahí te esperamos, hermanito. A las 11:30, perdón, ahí te esperamos. Nos daría mucho gusto verte por ahí. Eh, Te mando un abrazo. El Señor me los bendiga. El Señor los guarde. Nos vemos el próximo lunes. Bendiciones.